El mensaje de hoy es recordemos. Recordemos, fundamental. Quiero que profundicemos un poco qué es una verdad. Hace unas semanas atrás estaba en una conversación con el pastor Pablo Deiros y justamente hablando sobre el movimiento de la iglesia, sobre aviamiento, sobre historia. Y en un momento surgió una palabra en esa conversación que se afianzó en el pensamiento. Se afianzó, se afirmó. Y fue recuerda. Solamente esa palabra, recuerda, recuerda, recuerda. Y a partir de ahí como que sentí que se abrían como ventanas sobre ese tema y empecé a preparar o a hacer algunas anotaciones de lo importante de esa palabra y lo importante que es parte fundamental de la cultura de la iglesia. Y no hablo de la iglesia local, de la iglesia en general, de la iglesia universal. Tiene que ser, es cultura, es por qué nos reunimos hoy. ¿Por qué hablamos de lo mismo? Recordemos, recordemos. Y quiero profundizar en qué áreas tenemos que tener recuerdos. ¿Por qué son importantes los recuerdos? ¿Cuándo no son buenos los recuerdos? ¿Cómo cobra fuerza, una fuerza incalculable el recordar? ¿Cómo la Biblia nos habla de que la reunión, de que el momento que estamos juntos es recordar? ¿Por qué es importante? Y entre tantos versículos, podría estar enumerándote literalmente decenas de versículos que respaldan esto que estoy hablando ahora, la importancia del recuerdo. Inmediatamente alguien que pueda anticipadamente dar alguna información diría, bueno, pero hay que vivir el presente, hay que mirar el futuro, no hay que mirar hacia atrás. Es que se trata de un nivel, de un tipo de recuerdo que sí es el importante. Entre tantos que han hablado, Pedro lo va a decir. Y vamos a leer juntos la carta de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Fíjense cómo él enfatiza esta palabra. Y dice claramente, jamás dejaré de recordarle estas cosas. Ahí, fíjense cuántas veces va a usar la palabra recuerdo, recordar, y la va a decir de diferentes maneras. Aun cuando la sepan y permanezcan firmes en la verdad. Insistente. El Señor Jesucristo me ha revelado que mis días en este mundo están contados y que pronto he de partir. Por eso, mientras viva, es mi obligación hacerles recordatorios como estos, con la esperanza de que queden tan grabados en su mente que lo recuerden aún mucho después de mi partida. No crean ustedes que les hemos estado relatando cuentos de hadas cuando les hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su segundo advenimiento. No, con nuestros propios ojos vimos su majestad. Estábamos con Él en el Monte Santo cuando resplandeció con la gloria y honor de Dios el Padre. Una voz desde la imponente gloria le dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Recuerden, recordatorios, recordarles. Aún les recuerda cuando lo saben y cuando Él sabe que a quienes se lo dicen están firmes en la verdad. O sea, quiero decirles que los que están firmes, los que tienen conocimiento, los que se la saben todas, porque la estudiaron toda, porque tienen años, recuerden. Y recuerden cosas que son fundamentales. Hagan memorias. La iglesia tiene que hacer memorias. Hoy vamos a celebrar en un momento la Santa Cena. Memoria. Memoria del momento de esa cena. Cada vez que lo hacemos, ¿qué memoria tenemos? Memoria de que la copa representa su sangre, memoria de que el pan representa su cuerpo molido en la cruz del Calvario, memoria de que Él viene pronto a buscar a su iglesia y dice, cada vez que lo celebren, hagan memoria, yo vengo pronto. Yo vengo a buscar a la iglesia. Es la expectativa del creyente en el carácter de vida eterna. La expectativa que todos tenemos, sabiendo que Él va a venir a buscar a su iglesia, sabiendo que vamos a ir por la eternidad con Él. Y las memorias son fundamentales. Pedro se toma el trabajo. Pedro enfatiza muy claramente. Pedro les dice,
si estás muy seguro, si conoces mucho, igual tenés que recordar. Hay maneras que la iglesia tiene que practicar de recuerdo. No es solamente recordar si yo te pongo un examen y te hago sacar una hoja en blanco, te hago tomar una virome que recuerdes. Es nuestra función el recordar diferentes momentos. Y yo sé que con el pasar de esta enseñanza, con el pasar de este mensaje, vas a ir entendiendo mucho más claramente por qué te estoy hablando de esto. Porque hay verdades, y esto es importante, para que todos lo puedan subrayar. Hay verdades espirituales que van a tener un suceso y luego miles de recuerdos. Un suceso y miles de recuerdos. No, Dios no hizo que el Mar Rojo se abra 2 o 3 veces, solamente una vez. Y miles de recuerdos que cada vez que nombramos el cruce del Mar Rojo, nos estamos todos traspolando el momento donde un pueblo es liberado en la persecución de los egipcios y estando acorralados para volver otra vez, después de más de 420 años de esclavitud, a salir de esa esclavitud. Y en el momento que los egipcios están acorralándolos contra el mar donde ya no tenían escapatoria, el milagro, una vez, y luego el pueblo va a recordarlo decenas de veces. Es más, nos vamos a dar cuenta en un momento que para que el recuerdo se mantenga siempre fresco, tenemos que tener ceremonias, tenemos que tener fiestas, tenemos que tener momentos puntuales. Por eso es que guardamos el momento, guardamos esa liturgia, pero no una liturgia vacía, aburrida, de repetición mental, de rezo sin sentido, sino sentida. Recordarla en el corazón, volverla a refrescar 1, 2, 3. ¿La tentación cuál es? Llevar la memoria a liturgias huecas, vacías, rememoranzas que no hacen más que repetir, pero que entró acá y no logró bajar acá. No logró transformar nuestro corazón. ¿Cuántas veces se cruzó el Jordán? 1. Suficiente para recordar cuando ellos entraron en la tierra prometida. ¿Cuántas veces se recuerda una fiesta que los judíos practican hasta el día de hoy, que es la fiesta del Purim? Fue el primer intento de genocidio sobre el pueblo de Israel. Fue en el momento que Amán, por capricho o por venganza de un hombre como Mardoqueo, que no decide arrodillarse delante de él, dice: entonces voy a exterminar toda la raza hebrea. Y Dios cambia la realidad y hasta el día de hoy recuerdan el primer intento de exterminación del pueblo judío. Se sigue celebrando cómo Dios intervino sobre esto. La memoria de saber que Dios tiene el poder de hacerlo. La memoria de saber que aunque puedas estar acorralado y aunque puedas estar en un momento de tu vida, te hace entender que aún así Dios va a seguir haciendo su voluntad y que nada de lo que a nosotros nos suceda excede la voluntad de lo que Dios quiere que suceda. Que nada de lo que a nosotros nos pasa, por más que no entendamos y que no podamos ubicar y decir ¿y dónde está este dolor o esta situación en los planes de Dios? No tiene que ver con que Dios quiere que pases un sufrimiento, porque eso es parte del proceso, sino que Dios permite que muchas cosas sucedan sin que se escape de su propósito y su voluntad. Y el propósito más grande, el propósito más eterno que Él tiene, no es todo lo que te va a ocurrir mientras vivas en la tierra, sino todo lo que tiene que pasar cuando estemos eternamente en su presencia. Y esa es una memoria fundamental. No necesitó Dios que suba Moisés 20 veces para que a ver si entienden los 10 mandamientos. Pero luego sí memoria de ellos. No necesitó Jesús seguir haciendo más milagros de los que hizo en su cortísimo tiempo en la tierra. Alcanzó para que tengamos memoria hoy. Y cada vez que nos enfrentamos o que nos encontramos o que nos vemos delante de un milagro, decimos: Señor, yo quiero ese milagro. Y nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos sobre esas historias. Podemos predicar sobre el milagro de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Podemos predicar sobre el milagro de Jesús sanando a los enfermos. El milagro de Jesús calmando la tormenta y la tempestad. Los milagros de Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. Los milagros de Jesús en diferentes lugares y
nos identificamos con ese milagro, decimos, Señor, yo hago memoria de que tenés ese poder. Hasta el punto de estar delante de la tumba de su amigo Lázaro. Hasta el punto de citar en la historia que ya tenía 4 días y que su olor era putrefacto. Fue notorio en la historia decir, cuando las mujeres dijeron, pero hace 4 días ya hiede, ya tiene olor. Pero hacemos memoria que aún cuando está todo podrido, cuando está todo mal, la última palabra la tiene Jesús. Y la palabra de Jesús es: corran la piedra, Lázaro, sal fuera. Y la segunda es la iglesia: vayan y desátenle sus vendas. Fíjense que Jesús no termina el trabajo, Jesús hace el milagro y pone el trabajo en las manos de nosotros. Vayan y desátenle sus vendas. Una vez que sos resucitado, las vendas se tienen que desatar, los males tienen que aliviarse, el amor de Dios tiene que intervenir. Pero alcanzó una sola resurrección como esas. Jesús no fue 5 veces a la cruz y como vieron que resucitó lo volvieron a clavar, y como vieron que resucitó lo volvieron a clavar. Y cuando resucitó, se les presentó delante de algunos, no llegó a más de 500, pero dijo: necesito que me vean más. Y volvió a la cruz y volvió a resucitar una sola vez. Hacemos memoria de lo que eso ocurrió. Hacemos memoria del plan de Dios y nosotros en eso tenemos miles de recuerdos. Decía recién del pasado. No es un lugar de permanencia, es un lugar de referencia. Y ahí está la clave de lo que está tal vez alguno pensando acerca de tantas enseñanzas que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro. Si el futuro es un lugar de permanencia, hay un problema. Hay una nostalgia que nos hace mal. Hay algo que nos congeló en una historia, en un éxito, en un día hice esto y hoy no es que estoy en otra historia y entonces yo no estoy recordando algo lindo. No, podría estar mejorada la historia, podría estar mejor, pero simplemente me congelé en el tiempo, me frisé. Y entonces es más fuerte lo que sucedió décadas atrás que lo que hoy estoy viviendo. Eso es permanencia. Eso es cuando quedaron más ex compañeros o ex amigos del secundario que amigos de la vida, del actual. Y así un montón de ejemplos que podría dar. Las victorias que tienen que ser, Señor, como referencia. Tenemos la palabra como referencia. Tenemos nuestros propios testimonios como referencia. Y la referencia es muy importante, porque la referencia nos hace tener esa memoria tan importante, esos memoriales. Ellos construían memorias, construían pequeños monumentos, pequeñas muestras para que cuando uno pasa recuerde. Lugares que significan algo. El memorial de la cruz, el memorial del pescado, tiene que ver con símbolos. Yo no puedo dejar de ver una cruz y ¿qué recuerdo? No un hombre sufriendo o alguien que me da lástima. Por eso nuestras cruces no están llenas. Porque si no estaríamos puestos nuestros ojos en el crucificado que todavía no ha resucitado. Pero sí una memoria de todo el proceso que se vivió. La memoria de que Jesús dio su vida por mí. Bueno, enfrentate ante esa realidad. Enfrentémonos ante esa muestra de amor tan grande. Que Jesús murió por mí. Que Él ofreció su vida por mí. Que Él resucitó. Entonces, los memoriales son lugares de testimonio. ¿Tu lugar de testimonio lo estás recordando? El día, la hora, el momento, la circunstancia, ¿qué sucedió? De la vida son testimonios. Entonces, hay 3 espacios donde recordar. Y acompáñenme con esto. Vamos a recordemos el título. Recordemos con la iglesia, recordemos con la familia, recordemos en la intimidad. Recordemos con la iglesia. Digan, a ver, lo decimos todos juntos, ¿qué les parece? Recordemos con la iglesia, recordemos con la familia, recordemos en la intimidad. Recordemos con la iglesia, todos juntos. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos reunimos con la iglesia? Recordar. ¿Saben qué se celebra estos días? Pentecostés. Tenemos que recordar que es Pentecostés. Es importante que se celebra nada más y nada menos que el comienzo de la iglesia. Es bueno saber quiénes somos.
Es bueno saber cómo comenzó la iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el hito, el momento donde se formaliza, se constituye la iglesia en Pentecostés? Y uno dice, ¿y qué es eso? ¿Cómo comenzó? A ver, contame un poquito, porque quiero saber cómo comenzó la iglesia. Es apasionante. Comenzó en un mover o en un movimiento de oración. Comenzó cuando en el aposento alto estaban esperando la promesa del Espíritu Santo prometida por Jesús antes de ascender al cielo. Jesús ya ascendió al cielo, les promete que vendrá su Espíritu. Él dice, yo no estaré con ustedes, no les conviene que yo esté con ustedes. ¿Por qué? Porque Él estaría, y lo verían los que lo verían físicamente. En mi lugar viene mi Espíritu, el Espíritu de Dios, y Él va a estar con todos ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y en ese momento es Pentecostés. Entendamos por qué es Pentecostés. Porque era justo la coincidencia con una fiesta que celebraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel celebraba fiestas y recordaba. Muchas de esas fiestas tenían relación directa con que donde vivan tenían que peregrinar hacia Jerusalén. Y había 3 fiestas específicas que iban a peregrinar. Pentecostés era una. La fiesta de los tabernáculos era otro, y la fiesta del Pésago, de la Pascua, era otro evento muy importante. Cada uno celebramos, estamos yendo porque estamos recordando, es importante eso. Para el pueblo de Israel, Pentecostés, que era justo, ¿por qué uno se va a encontrar con tanta gente que estaba en esa historia? Miren, vamos a leer la historia y sigo relatando. Hechos capítulo 2, para leer la palabra y ver qué es lo que nos dice específicamente. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, acuérdense, el día de Pentecostés era la fiesta que estaba gente de todos lados en Jerusalén. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Una de esas fiestas, imagínense, estaban orando, viene el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, estaban en un aposento alto. La única manera de salir de ese tipo de viviendas era con escaleras al exterior. O sea que no es que bajan y están en una casa de nuevo, están en el exterior. Hay gente que está durmiendo en los rincones, es fiesta, es la fiesta de Pentecostés. ¿Qué era la fiesta de Pentecostés? Era una fiesta que ellos recordaban 7 semanas más un día después de Pascua, la fiesta inicialmente de las cosechas. Miren qué lindo. En un principio celebraban cuánto Dios había bendecido su cosecha. Dios primero celebraban y luego Dios bendice lo que sigue. Y vuelvo porque esto está muy bueno que lo prestes atención. Dios primero y luego Él bendice lo que sigue. Dios primero en la fiesta de las cosechas y Él bendice lo que después se decidía. Él bendecía el fruto de la tierra. Luego, coincidentemente, en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Moisés recibe las tablas de la ley allí en el monte Sinaí. Y es en ese momento que el pueblo de Israel se constituye oficialmente como nación. Mismo día, cientos de años después. Mismo suceso, uno en el monte Sinaí, otro en otro monte en Jerusalén. La diferencia, mismo hecho, cientos de años antes con Moisés constituyéndose la nación, ahora la constitución como iglesia, Nuevo Testamento. Es la primera que se llaman, en una fiesta que simbolizaba agradecer por la cosecha. Y era importante, hacían memoria de cuántas veces Dios la había bendecido. Cuando celebraban la Pascua, hacían memoria que ellos pudieron salir de la esclavitud. Hacían memoria de que la 10ª plaga no los había tocado cuando ellos pintaron los dinteles de su casa. La fiesta de los tabernáculos, hacían memoria, tabernáculos, la fiesta de las carpas, porque su primer casa, casa en libertad fue en el desierto. No era la mejor comodidad,
pero ellos celebraban su primer casa en libertad. Después de tantos años de estar en el desierto, eso se celebra hasta el día de hoy. Celebramos nuestra primer casa en libertad. Celebramos nuestro primer espacio, aunque era rústico, era en un desierto, era improvisado, era pobre, pero era preferible eso que 10.000 veces estar en la tierra de Egipto como esclavos, donde no tenían ni eran dueños de una miseria ni siquiera. Y ahora estaban caminando a la tierra prometida. Esa tierra que fluía ese fruto de los árboles que está hasta el día de hoy. No la miel literal, sino ese fruto tan especial que tienen plantas características allí y que hasta el día de hoy salen de manera silvestre. Pero tenían fiestas importantes. El día que comenzó la iglesia, comenzó con la venida del Espíritu Santo. Recordemos como iglesia. Te dije lo primero, es recordemos con la iglesia. ¿Qué recordamos? El día de Pentecostés, y recordamos como iglesia todas las oportunidades que sucedieron tal vez una sola vez, pero que después fueron repetidas. Mirá, Pentecostés lo siguieron recordando en el libro de los Hechos. Por eso te vas a encontrar con diferentes movimientos espirituales en Pentecostés. En el capítulo 8, en el capítulo 10, en el capítulo 19. Un mover tremendo. Por eso lo vivimos hasta el día de hoy. La iglesia que recuerda el nacimiento de la iglesia que recuerda promesas. No es para quedarme atado a situaciones de dolor o a situaciones de bronca o a situaciones de resentimiento. Es para volver a tener referencia de promesas. Promesas que las tengo que actualizar. Yo no sé cuántos tienen buena o mala memoria. Yo calculo que todos, cuando alguien nos hace una promesa linda, nos acordamos, ¿sí o no? Todos nos acordamos, ¿no? Vos me prometiste, me acuerdo que era de chico más todavía. Sí, mis papás me prometían algo, yo no me lo iba a olvidar. Ahora uno en la vida se olvida que alguno le había dicho, yo un día te voy a invitar a tal lado. Y a veces alguien me dice, ¿te acordás, pastor, que te iba a invitar a tal lado? Ay, no me acuerdo. Me olvidé que me habías prometido esto, pero gracias. Y por ahí te traen un regalo, por ahí hacen, no sé, cumplen con una promesa. Por ahí me olvido. De chico yo no me olvidaba ninguna. Y me acuerdo que si venía alguien y me decía, te prometo que dentro de tal vas a hacer tal cosa, yo lo guardaba en mi corazón. O sea, no me iba a olvidar y estaba segurísimo que eso se iba a cumplir. Creía terminantemente que se iba a cumplir. No estaba dudando de que si sucedería. Era cuestión de tiempo, nada más. Memoria de saber que hay promesas que son cuestión de tiempo. Memoria de saber que como iglesia nos juntamos y recordamos la Santa Cena, recordamos la importancia de los bautismos, recordamos que Cristo viene pronto, recordamos que Él murió y resucitó y limpió nuestros pecados, recordamos que Dios es un Dios y su Espíritu Santo obra, sana los dones de su Espíritu Santo. Recordamos todas las obras que en la palabra están reflejadas. Recordamos todos los mandamientos, recordamos todos los valores, recordamos todas las enseñanzas. Permanentemente el recuerdo está escrito. Por eso se encargaron de unir todos esos libros en la Biblia para que recordemos cada momento, como ahora estamos recordando algo que estamos viviendo en estos próximos días. Esa fiesta sin el Espíritu Santo no puede suceder. La iglesia sin el Espíritu Santo no existe. Es su alma, es su motor. No podemos forzar la vida espiritual sin el Espíritu. Es frustrante. Imagínate querer ser cristiano sin el Espíritu Santo dentro de uno. Es frustrante. Es imposible. No lo podemos hacer. Quienes lo han querido hacer se convirtieron en un movimiento histórico, en una agencia humanitaria. ¿Por qué? Porque no se puede ser iglesia sin el Espíritu Santo. Y no solamente que recordamos la iglesia, y es la función de la congregación recordar, y vuelvo a decírtelo, vuelvo a repetírtelo una vez más, porque lo que quiero decirte es para referencia, no para permanencia, porque lo que viene por delante tiene que ser grande con Jesús en nuestro corazón, sino entender que también recordamos nuestras historias como iglesia local.
Ayer en el grupo que tenemos con los pastores rápidamente les digo, ¿qué recuerdan ustedes? Un suceso puntual, como iglesia, ya no de la palabra, que podríamos enumerar un montón y yo acabo de enumerarte algunos. Y algunos pastores recordaban, y les dije que no tiene que tener más de 3 años el recuerdo si es posible. Así que hicieron una memoria ahí de los últimos años, porque iba a ser una tarea más fácil recordar más cosas, pero puntual, un recuerdo que muchos de ustedes van a decir, sí, yo también me acuerdo. Y alguien me dijo, me acuerdo de nuestro primer CFC auto. ¿Se acuerdan ese? Que no nos podíamos reunir y que no había forma, estaba todo prohibido, la pandemia y Habían pasado meses y meses y descubrimos que había una manera que legalmente íbamos a poder. Y si vamos todos en auto y hacemos una reunión donde nadie se baja del auto, así que nos fuimos al río, que había un gran descampado, había una pantalla gigante allí y pusimos a través de un sistema de FM que todos prendan la radio en la misma frecuencia. Y todos en la misma frecuencia estábamos escuchando. ¿Sabes lo que era? Yo estar arriba de una plataforma donde hablaba y no había baffles. No había sonido, o sea, no había manera, solamente un pequeño monitoreo para escucharnos nosotros. Pero todos en su auto, algunos se quedaron sin batería. Porque en vez de decir amén, tocaban la bocina. Entonces, amén era pip. Gloria a Dios era pip, pip. Y así estaban, pi, 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 pi. Algunos estaban ahí hablando en lenguas. Pero cuando terminó y nos fuimos y de lejos, todo no, era prohibido tocarse. Todo el leproso. Me acuerdo estar despidiendo y algunos que no se iban, digo, 3 reuniones seguidas porque el campo era tan grande pero no alcanzaba. Y tenían que salirnos y ya venían, había colas de autos esperando afuera. Nadie vino de otra manera. Y recuerdo a algunos que se quedaron porque tan emocionados de tocar bocina, de prender la radio, de no sé qué, hicieron que se quedaron sin batería, así que empujándolo para sacarlos afuera para que pueda venir la próxima reunión. Pero todo eso fue, y alguien del equipo recordaba, sí, me acuerdo conocer gente que se convirtió, que conoció a Dios en los grupos de vida del Zoom y después, meses después, saludaron en la iglesia. Alguien del equipo recordó una noche de alabanza y adoración que Dios le habló muy puntualmente porque estaba viviendo una situación de duelo. Y en la canción Cambiaste mi lamento en danza, sintió de Dios que el duelo había terminado. Y hoy dando testimonio de cómo realmente terminó y cómo Dios revirtió después de menos de un año esa situación, mucho menos de un año. Alguien nos decía, el último bautismo de los pastores, de lo que recordaban, se bautizó mi hermano. Ahora, ¿cuándo fue el bautismo? ¿Hace 3 semanas? Ahora, hace muy poquito, se bautizó mi hermano. Ese domingo fue una gran victoria, ver a casi toda mi familia en la iglesia. Y él recordaba cuántas oraciones hicieron como familia. Y ver eso es un testimonio, ver eso es un memorial. Yo creo que quien vive algo así no se lo quita más de su cabeza y de su mente. No se lo quita de su corazón. Los necesitamos para saber dónde estamos, saber lo que Dios hizo como iglesia. Desde la palabra, como iglesia, desde nuestras propias experiencias. Número 2, recordemos con la familia. No es solamente es importante recordar con la iglesia como lo estamos haciendo en esta mañana, sino es recordar con la familia. Los memoriales como lugar de testimonio. Tenemos que construir. En la familia no tiene que ser todo formal, porque imagínate, no vas a hacer una reunión, podés hacerlo, pero tus hijos no quieren eso, pero sí en charlas, en imágenes, en ejemplos. Ni siquiera tuviste que hablar, solamente vivir, mostrar, enseñar. Charlas que pueden haber sido tomando un mate, un café, en un rincón de la cocina, en el mismo dormitorio, en otro rincón de la casa. Una charla que no tenía formalidad, que se dio hasta casualmente. Mirá, voy a decir algo que parece un cliché hoy, pero déjame darle una vuelta más a esto que es un cliché, que es la competencia de la tecnología. ¿Por qué digo es un cliché? Porque todos hablan mucho de esto, de cómo la tecnología, de cómo el uso de los celulares, de cómo el uso de la tecnología nos ha aislado nuestros propios smartphones, nos ha aislado nuestra propia vida y eso ha roto la comunicación, las relaciones, etcétera, etcétera.
pero déjame dar una vueltita a eso que ya todos lo habremos escuchado. Necesitamos intencionalidad en la casa. Necesitamos, présteme mucha atención a esto, charlas intencionales, conversaciones intencionales en el hogar. Entonces, tiene que haber un momento donde cada uno, yo me incluyo, nos demos cuenta cuando estamos conectados sin darnos cuenta con algún aparato de estos. A mí me ha pasado estar conectado no viendo nada, pero distrayéndome no viendo nada. Y porque tenía la pantalla de la computadora abierta delante mío, el ojo se te desvía constantemente. Y no es que estaba viendo nada, simplemente la desatención. Necesitamos conversaciones, necesitamos mesas, comidas, almuerzos intencionales, meriendas intencionales, donde podamos... A ver, ¿por qué les digo esto? Porque se perdió la conversación. No hablamos. Hemos dejado de hablar en comparación a otros tiempos. No hablamos. ¿Y de qué manera vos podés construir cultura en tu familia? Hablando, enseñando. ¿De qué manera nosotros tenemos que generar esos recuerdos que generan una cultura familiar? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene nuestra familia? ¿Cuáles son los pros y los contras que tuvimos como familia? ¿Cuáles son las herencias que no queremos que se perpetúen en el hogar? ¿Cuáles son las buenas costumbres que quiero transmitirte de nosotros, de los abuelos y hasta de los bisabuelos si tenés memoria de eso? ¿Cuáles son las enseñanzas, los valores, la información, los ejemplos? ¿Cuánto podemos influenciar en principios si no los hablamos? ¿Los damos por hechos? ¿Creemos que la iglesia se está ocupando absolutamente de todo? Es tan importante la construcción. Y esto voy a decirlo cortito porque lo vamos a ampliar muchísimo el mes que viene. La construcción de la identidad. La figura, el lugar, la influencia que los papás tenemos en la construcción de la identidad de nuestros hijos es impresionante. Entonces, si no hablamos, los espacios vacíos los llenan otros. Dentro del mes de junio, vamos a hablar de la familia, todo el mes de junio. Familias Reales, segunda temporada. El año pasado tuvimos la primera temporada y vamos a hacer segunda temporada. Intencionalmente vamos a tener los devocionales en la casa de nuevo. No le tengas miedo, no tenés que prepararte intelectualmente, ni lee un texto, aplicalo, te vamos a ayudar con eso. Habla con tus hijos, transmitile tus creencias, transmitile tus valores, transmitile principios. Entendamos esto, la informática robó espacios que no habían mucho, pero eran espacios en común para dialogar. No creas que lo saben, no creas que se lo enseñaron. Es clave la función, la cultura de honra. La cultura en la construcción de la identidad, como recién te dije, la cultura familiar, los valores de familia, la importancia de cuidar los valores de familia, la importancia del ida y vuelta, es permanente, es constante. Nadie fue hecho de la manera perfecta. Los papás nos equivocamos, los hijos se equivocan y a veces construimos juntos con errores, pero necesitamos hablarlo. Necesitamos tener ese diálogo. Cuando les hablo y les digo lo de la mes de la familia, es porque es la oportunidad para construir memoriales. En estos días te vamos a presentar de qué va a tratar. Hay todo un seguimiento. Uno de esos domingos o uno de esos días va a tener que ver con la construcción de la identidad. Muy, muy importante. Vas a sorprenderte en cada uno de los días. Pero hay un pequeño teaser que quisiera que veas, que tiene que ver de apenas unos segundos, solamente de lo que va a ocurrir en junio. Te dije, es muy cortito. La semana o la próxima semana vas a poder ver un poco más de esto. Familias Reales. Hay principios
Y cuando los principios son de Dios, si es de Dios, es sagrado. Lo que es de Dios es sagrado. Vuelvo de nuevo. Hay principios que son de Dios. Y si son de Dios, son sagrados. Y ahora viene mi parte. Y si son sagrados, yo los voy a cuidar toda la vida. Cuando vos expresás, esto es sagrado para mí, ¿qué significa? ¿Que sos capaz de dar tu vida? ¿Que sos capaz de invertir todo? ¿Que sos capaz de dar tu mayor esfuerzo? Hay principios que son de Dios. Si son de Dios, son sagrados. Porque lo de Dios es sagrado. Y si es sagrado, lo voy a cuidar toda la vida. Lo que nosotros aprendimos y tenemos es sagrado. Y si es sagrado, yo tengo que ponerle toda la intención, toda la enseñanza, toda la fuerza, y voy a pelear con toda mi fuerza para que eso suceda. Y número 3, para ir terminando, recordemos en la intimidad, o sea, dentro de nuestro propio corazón. Hebreos 10, 32. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Te dije antes, no es permanencia, sino referencia. Y volviendo a lo que Pedro dijo es, no crean ustedes que le hemos estado relatando cuentos de hadas cuando les hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su segundo advenimiento. No. Con nuestros propios ojos vimos su majestad. Yo lo siento de esta manera. Estoy obligado a no renunciar. Estoy obligado dentro mío a recordar lo que Jesús hizo permanentemente. Me siento obligado en que en diferentes momentos de mi vida yo tengo un ancla segura. Y en momentos donde sentí que el barco de Gonzalo se estaba moviendo a tal punto que la tormenta parecía que lo iba a dar vuelta, tenía un ancla segura que era saber que tenía que volver a la esencia de lo que yo creí, y me sostuve. No porque le puse voluntad ni le puse garra. Tal vez cuando intenté, cuando intenté ponerle mucha garra me hizo mal a mí, porque me desgastó. Pero cuando realmente pude confiar en el Señor y sostenerlo en confianza, me hizo muy bien. Porque entonces yo no me desgasté demasiado. Me traicionó mi desgaste. Cuando yo le quise poner mucha garra y mucha fuerza de voluntad, que no es que uno no va a hacer nada. Por supuesto que tiene que poner todo de uno, pero cuando me sobrepasé en eso, sentí ese desgaste. Pero cuando recordé y dije, Señor, vos seguís estando firme en tu trono. Vos seguís estando firme en tu propósito. Vos no cambiaste. Vos no cambiaste tu opinión. Vos un día me salvaste y me prometiste vida eterna. Esa promesa no caduca. Esa promesa no tiene vencimiento. Yo soy el único que puede darle vencimiento a esa promesa si yo la renuncio a ella, si yo le doy la espalda a eso. Pero yo no le voy a dar la espalda a esa promesa. Yo no voy a renunciar a esa promesa. Yo no voy a renunciar a Jesucristo. Yo no voy a renunciar a lo que he creído. He creído, sigo creyendo y quiero seguir fortalecido en lo que creo. Y el paso de creer es un paso de fe. Se necesita fe para creer. ¿Y qué de otra manera? Uno podría decir, bueno, no, necesito fe. Es un acto de fe cuando yo creo. Y estoy creyendo en eso. Con el tiempo nos vamos dando cuenta qué fácil se hace la vida cuando nosotros constantemente volvemos a Jesús y tenemos un recuerdo con nosotros mismos. Un recuerdo en la iglesia, como recién te decía, un recuerdo con la familia y un recuerdo en la intimidad, donde sabemos que yo recuerdo lo que Jesús hizo y voy a agradecer y voy a soportar y voy a seguir luchando. Sostuvieron, dice Hebreos, una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron eso. O sea, Dios lo hizo, Dios lo hace. Y hoy hacemos memoria de Pentecostés, hacemos memoria de ese día que se dio inicio en esa iglesia y que la expansión del Evangelio llegó hasta los días de hoy, porque ese grupo comenzó a creer, porque ese grupo en ese lugar fue obediente a la enseñanza de Jesús y empezó a orar. Pero también hacemos memoria de que todo eso viene por Jesús. Y tenemos el pan y tenemos la copa. Y hacemos memoria de esto también. Una vez Cristo murió.
Una sola vez. ¿Hacía falta que muera varias veces? No. Un solo suceso, miles de recuerdos. Millones de recuerdos. Y los miles de recuerdos nos hacen volver al día de la cruz. No para golpearnos el pecho y sentirnos miserables, sino para decir, Señor, gracias, gracias, gracias. Tu enorme gracia, tu enorme favor, tu inmensurable amor hacia nosotros, misericordia hacia mi vida. Memoria, porque acá nos está hablando de una sangre que fue derramada, vertida, volcada. Jesús la dejó caer, derramarse, su propia sangre. ¿Cuánta sangre se necesitaba para ser perdonados? Con una sola gota de su sangre basta para sanarnos, basta para salvarnos. ¿Era necesario que Él muera? Por amor, sí. Y acá estamos, haciendo memoria. ¿Cuántas veces lo tenemos que hacer? Todas las que querramos. ¿Cuántas veces tenemos que hacer memoria de la cruz? Todas las veces que nos reunamos. ¿Cuántas veces te tengo que yo hacer acordar de historias que escuchaste 50 veces? 500 más. ¿Y por qué? Ya me aburro. Es que no se trata de aburrirse, se trata de darle gloria a Dios cada vez que nos reunimos. Se trata de recordar, se trata de entender que vivimos entendiendo que cada vez que la iglesia recuerda una obra, una memoria de un milagro de Dios, se activa en el presente y se hace realidad en el presente, porque Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Entonces el Dios de ayer es el Dios de hoy. El Dios que abrió el Mar Rojo es el Dios que hoy abre las aguas en situaciones difíciles. El Dios que nos dio los mandamientos es el Dios que nos dijo amén. Amen a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo. El amor de Dios nos abrazó y nos dio el mejor ejemplo. Ponete de pie, por favor. Tenemos el pan, tenemos la copa. Este momento tan espiritual, pero este momento tan singular. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hay una referencia en ese día. Y la referencia es: diste todo por mí en la cruz. Diste todo por mí en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Compartamos todos juntos el pan y luego la copa. Gracias, Señor. Recordemos. El recuerdo te trae un gran presente. Te presenta un gran futuro. Hace realidad el milagro de la salvación y de la cruz. Hace realidad el milagro de las buenas nuevas. Hace realidad el milagro del amor. Recordando. Gracias, Señor. Exaltamos su nombre. Exaltamos su nombre. Estaré, tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue.
vigente hoy para nosotros. Y si estás con nosotros por primera vez y nunca tuviste la oportunidad de decirle, yo quiero conocer a Jesús, a ese Jesús de promesas, a ese Jesús que dio la vida por mí, es tan simple. Y a partir de hoy puedas recordar el día que vos dijiste, yo creo. Así que todos juntos como congregación cerremos nuestros ojos, digamos, Jesús, yo creo en vos. Creo en el poder de esa cruz que me ha hecho libre, que me ha hecho tu hijo. Señor, sé que me amas más que nadie y que perdonas mis pecados. Hoy, Jesús, sé que te necesito. Salva mi vida y la de toda mi familia para que a partir de hoy pueda recordar cuán grandes cosas vas a hacer conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tengo la atención de todos. Quisiera hacer dos cosas más. Si hiciste esta oración por primera vez o estás con nosotros hoy por primera vez, tenemos las charlas Crecer ya en un ratito. Apenas termine podés ir. Pero se viene el campamento de adolescentes y tengo muchos padres de adolescentes acá, ¿no? ¿Cuántos quieren que Dios toque su vida y su adolescente recuerden por siempre de que Dios es fiel sobre ellos? Así que, ¿qué te parece si levantamos nuestras manos al cielo y decimos, Señor, bendecí el campamento que viene la semana que viene? Que sean días inolvidables, llenos de tu Espíritu Santo. Como padres, como pastores, bendecimos a los cientos de chicos que van a estar asistiendo. Que tu gracia, Señor, llene sus vidas. Señor, que sea días para afirmar su llamado, para afirmar su identidad, para afirmar, Señor, su fe. Señor, que nada les robe la posibilidad de poder disfrutar e ir. Bendecimos a los maestros, bendecimos a los líderes y bendecimos al gran grupo de adolescentes que estará participando. Señor, los cubrimos bajo tus alas de bendición y hablamos de bien de ellos y sabremos que serán muy, pero muy bendecidos. Lo creemos en el nombre de Jesús. Vamos a dar un fuerte aplauso a Él.